Iglesia que fundó Jesús. La prueba histórica de la sucesión apostólica. Paz y bien. Cuando dialogamos con nuestros hermanos protestantes sobre el origen de sus respectivas denominaciones, la historia nos arroja fechas muy claras. Los luteranos comenzaron en 1517, los calvinistas en 1536, los bautistas en 1609 y las corrientes evangélicas o pentecostales en el siglo XX. Ante esta realidad histórica, la apologética protestante suele defenderse con dos argumentos. Jesús no fundó una institución visible con sede en Roma, sino una iglesia invisible espiritual, o en su defecto, la iglesia verdadera existió al principio, pero sufrió una gran apostasía cuando el emperador Constantino la corrompió en el siglo IV, naciendo allí la Iglesia Católica. ¿Tienen sustento estas afirmaciones en la Escritura y en la historia? Si Cristo fundó una iglesia, ¿dejó una estructura jurídica y sucesoria o simplemente un movimiento de libre interpretación? Hoy vamos a hacer exégesis bíblica pura. Analizaremos el concepto de sucesión apostólica en el Nuevo Testamento, escucharemos el testimonio de los discípulos directos de los apóstoles y demostraremos por qué la Iglesia Católica es la única que puede rastrear su origen, sin interrupción, hasta el mismo Jesucristo. Bienvenidos a Defensa Fidei. La Iglesia es visible, jerárquica y localizable. Desmontemos primero el mito de la Iglesia invisible. Muchos protestantes afirman que la Iglesia es solo la unión espiritual de todos los que creen en Jesús, sin necesidad de obispos, papas o estructuras. Sin embargo, el Nuevo Testamento destruye esta noción. En Mateo 18:17, Jesús da instrucciones sobre cómo resolver los conflictos graves entre cristianos y dice: si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyere a la Iglesia, tenle por étnico y publicano. Hagamos una pregunta de sentido común. ¿Cómo puedes ir a denunciar un problema ante una iglesia invisible? ¿Cómo puede una estructura incorpórea emitir un juicio vinculante? La Iglesia de Cristo tiene que ser visible, jerárquica y localizable. Jesús no dejó un libro escrito, dejó un cuerpo apostólico dotado de autoridad real. En Lucas 10:16, Jesús les dice a sus apóstoles: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y en Mateo 16:19, al instituir el oficio del primer ministro del reino en Pedro, le otorga las llaves con el poder jurídico de atar y desatar, términos rabínicos que significaban prohibir o permitir con autoridad legislativa. Cristo no fundó una democracia de libre opinión, fundó un reino con una estructura de gobierno claramente definida. La sucesión apostólica en las Escrituras. Los protestantes objetan: está bien, Jesús les dio autoridad a los 12 apóstoles, pero esa autoridad murió con ellos, no se hereda. Esta afirmación choca de frente con la misma Biblia. El oficio de los apóstoles no era un carisma temporal, era un cargo institucional diseñado para perpetuarse. Vayamos al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Tras la traición y muerte de Judas Iscariote, los 11 apóstoles no dicen: bueno, ahora somos 11 y la iglesia es más invisible. Al contrario, se reúnen para llenar la vacante. En Hechos 1:20, San Pedro cita los Salmos y dice: tome otros oficio. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra utilizada para oficio es episkopon, de donde viene la palabra episcopado u obispo. Mediante la oración y la imposición de manos, eligen a Matías. La Biblia nos muestra aquí la primera transmisión oficial de la autoridad apostólica. Esta práctica se convirtió en la norma de la iglesia primitiva. San Pablo, que recibió su autoridad de Cristo, consagra a Timoteo y a Tito como obispos. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le recuerda: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y miren cómo Pablo ordena que esta sucesión continúe en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos 4 generaciones perfectas de sucesión apostólica en un solo versículo: Pablo, Timoteo, los hombres fieles elegidos por Timoteo, y los otros a quienes estos enseñarán. El diseño bíblico es una cadena ininterrumpida de autoridad. Refutando la gran apostasía de Constantino. Hablemos ahora de la famosa teoría de la gran apostasía. Los apologetas protestantes afirman que en el año 313, con el edicto de Milán del emperador Constantino, la iglesia se paganizó, se inventó el papa, la veneración de los santos y se convirtió en la iglesia católica actual. Esta teoría no solo es un disparate histórico, sino que acusa a Jesucristo de ser un mentiroso o un incompetente. En Mateo 16:18, Cristo hizo una promesa solemne sobre su iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en Mateo 28:20, antes de ascender, declaró: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Si la iglesia se corrompió por completo y apostató durante más de 1000 años hasta que llegó Martín Lutero,
significa que el diablo venció a la iglesia, que las puertas del Hades y prevalecieron y que Jesús abandonó a sus discípulos. Además, la historia desmiente por completo a Constantino como el inventor de la Iglesia católica. Siglos antes de Constantino, los cristianos ya se llamaban a sí mismos católicos y creían exactamente lo mismo que creemos hoy. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan, escribió en el año 107 en su carta a los esmirniotas: donde quiera que esté el obispo, allí esté el pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Para el año 107, la Iglesia ya tenía obispos, ya tenía sucesión y ya se llamaba católica. El testimonio unánime de la primitiva Iglesia. Para un apologeta protestante, es imposible explicar el orden de la Iglesia primitiva sin la sucesión apostólica. Los primeros teólogos de la cristiandad utilizaban precisamente la lista de los obispos católicos como la prueba reina para demostrar quién tenía la doctrina verdadera y quién era un hereje inventado. Escuchen lo que escribió San Ireneo de León en el año 180, en su célebre obra Adversus a Hereses, contra las herejías, mucho antes de que Constantino naciera. Podemos enumerar a los obispos instituidos por los apóstoles en las iglesias, y a sus sucesores hasta nosotros. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias, nos limitaremos a la iglesia más grande, más antigua y mejor conocida por todos, fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, mostrando que la tradición que tiene de los apóstoles llega hasta nosotros a través de la sucesión de obispos. San Ireneo procede en el año 180 a dar la lista exacta de los primeros papas de Roma: Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, hasta el obispo de su época. La historia de la Iglesia no es una niebla oscura que se disipa en el siglo XVI. Es una línea de sucesión tan clara y documentada como la lista de los presidentes o reyes de una nación. La Iglesia católica no nació con Constantino, nació en el Calvario y se manifestó en Pentecostés. ¿Cuál es la gran conclusión y la enseñanza que debemos llevarnos al corazón hoy? Saber que pertenecemos a la Iglesia que fundó Jesucristo no debe ser motivo de orgullo o soberbia espiritual, sino de profunda gratitud y temor de Dios. Cristo no nos dejó huérfanos a merced de las olas de las interpretaciones humanas, donde cada quien abre la Biblia y funda una denominación a su medida. Nos dejó una madre, un pilar y baluarte de la verdad, como llama San Pablo a la Iglesia en 1 de Timoteo 3, 15. La sucesión apostólica nos garantiza que cuando hoy recibimos la absolución de los pecados, cuando escuchamos el Evangelio o cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar, estamos recibiendo las mismas gracias que Jesús les entregó a los 12 en el cenáculo. Hermanos, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Amar a Cristo es amar a su Iglesia. No se puede tener a Dios por Padre si no se tiene a la Iglesia por Madre, como decía San Cipriano de Cartago en el siglo III. Seamos piedras vivas, fieles a la doctrina de los apóstoles, custodiando la unidad por la que Jesús mismo oró. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis histórico y exegético. Si este contenido edifica tu vida y te da herramientas sólidas para comprender y defender tu fe, suscríbete, déjanos tu me gusta y comparte este video. Paz y bien.